Vamos a empezar con la charla del día de hoy, que es precisamente cuál es el origen del concepto que tenemos actualmente. Hola amiguita Moni, bienvenida. Otra también compradora del boleto de la rifa para que vean lo que se van a llevar el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, el origen de la palabra bruja, de dónde viene esa concepción o ese imaginario social que tenemos sobre el concepto de la mujer, que era tildada, tachada o etiquetada o estigmatizada como bruja desde los albores de la historia. Vamos a iniciar entonces. Vamos a verlo desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista del desarrollo de nuevos feminismos, en donde se analiza la historia, la participación de la mujer a lo largo de la historia en todas las sociedades, que debido a su poder, a su intelecto, pues nos hace repensar este personaje que se ha creado enfrente o relacionado. Qué bueno, Aisha, bienvenida, con la mujer inteligente, la mujer independiente, que siempre ha sido muy satanizada, mal vista y juzgada y señalada por la sociedad. ¿Dónde aparecen los primeros antecedentes de lo que eran las brujas o el concepto, la palabra de bruja? Bueno, pues aparecen en la Biblia, ya lo habíamos platicado también en otras charlas. Así es, Julia, también tu dragón maestro, ahí está, pues a ver quién va a ser la afortunada o el afortunado que se lleve esta hermosísima pieza, además bien cargada energéticamente para empezar a conectar con sus dragones maestros o sus dragones guardianes. Lo vamos a hacer al final de la charla. Voy a tratar de no extenderme mucho para alcanzar a hacer la rifa, ¿de acuerdo? Como les comentaba, los primeros antecedentes del concepto de bruja pues aparecen en la Biblia, en la historia del rey Saúl, en donde se dice que él consultaba a una bruja de Endor para hacer clarividencia, oráculos, adivinación, etcétera. Otra de las brujas también más conocidas o más fuertes de la historia es la bruja Circe, que viene de la mitología griega. Ella se decía que ella tenía el poder de convertir a los enemigos en cerdos y que se comía a los niños, y bueno, desde siempre la imagen y la presencia de una mujer fuerte, decidida, inteligente y sobre todo autónoma o independiente se ha ligado precisamente a ese estereotipo de la mujer peligrosa, de la mujer bruja. Dice Cuentos de la Calle Broca, sincronizar energías para elevar frecuencias. Así es, con este cráneo de dragón maestro. Ya les puse en Face, en las redes sociales, qué significa el cráneo de dragón específicamente tallado en obsidiana negra, y es para conectar con esas energías de dragones maestros, de dragones guardianes, para empezar a iniciarse en la magia con dragones. En fin, es una maravilla. Entonces, como decíamos, pues desde siempre la imagen de la mujer inteligente, independiente, sabia, pues ha representado, se ha ligado con el estereotipo de la mujer peligrosa, de la mujer bruja. Araceli, ay amiguita, se hizo la rifa hace, pues creo que al inicio de semana, ya no hay boletos, gracias por apoyar. Ahorita que lo mencionan, ahorita seguimos con la charla, la rifa de este cráneo de dragón se hizo para apoyar el tratamiento de quimioterapia de Margarita Ivonne Montes de Oca, una amiga que está por allá por Los Cabos, está pagando su tratamiento de quimio de cáncer. Como bien saben, son tratamientos carísimos, entonces la estamos apoyando, donando este cráneo de dragón, pero a quien le interese adquirirlo, los estamos vendiendo aquí en Avia Centro Holístico. Los mandamos a hacer con un abuelo de tradición, que el abuelo se encarga de tallar piezas de obsidiana, y le encargamos 20 cráneos de dragón también para el curso de magia con dragones. Entonces a quien le interese pues también lo puede adquirir con nosotros. Es una pieza hermosísima y además pues tallada con las manos de un abuelo, que todo su trabajo en obsidiana es trabajo energético. Hola, bienvenida, buenas tardes. Entonces, precisamente ese estereotipo ligado con una mujer inteligente, con una mujer autónoma, con una mujer sabia, con una mujer que utilizaba sus habilidades o que se salía del estereotipo de la mujer sumisa, se ha ligado a esa idea de una mujer peligrosa, de una bruja. Entonces ahí es donde empezamos a dar el primer paso a construir el concepto de cómo percibimos a las brujas hasta el día de hoy. Normalmente la mayoría de las acusaciones que se hicieron derivaban principalmente de las mujeres que demostraban qué cosas. Uno, tener conductas que no encajaban con los estereotipos de la sociedad. Luisa, bienvenida. Sobre todo por cuestiones de género. Acuérdense que la mujer siempre ha sido relegada a las tareas del hogar, a la maternidad y nada más, o administrar los bienes del hogar y nada más. Entonces, cualquier mujer que no encajara con el estereotipo de las sociedades, que se cuestionara las religiones o que utilizara su inteligencia o de igual manera utilizara, por ejemplo, la herbolaria o sus conocimientos de herbolaria o de cualquier otra materia para sanar, ya era tildada, considerada o perseguida por brujas. ¿Se fijan? Entonces siempre se ha visto desde los albores de la humanidad a la mujer que utilizaba estas virtudes como una mujer peligrosa.
si ustedes se fijan y lo recuerdan desde la infancia, el concepto que tenemos desde niños de la palabra bruja nos recuerda a una mujer fea, vieja, gorda, vestida de negro, con un granote o una verruga en la nariz, que estaba oculto en una cabaña solitaria a lo lejos en el bosque, y que estaba preparando sus pociones que olían feo en un caldero, ¿se fijan? Y a raíz de ahí, pues todas las leyendas, los mitos, los cuentos, las películas para asustar a los niños, pues tienen este concepto o esta idea o esta imagen arquetípica de la mujer bruja, ¿de acuerdo? Me dio mucha risa porque hace la mañana hice un post en mis cuentas de Face y me preguntaba una amiga que si las mujeres brujas usábamos tacones. Le digo, claro, pues las mujeres brujas somos como cualquier otra mujer común y corriente. La única diferencia es nuestro camino espiritual, nuestro desarrollo de conciencia, y es esa forma precisamente de apreciar la forma que tenemos diferente de percibir el mundo. Elvadelia, bienvenida, y sobre todo de conectar con la naturaleza, con los 4 elementos y con sus elementales. Es la única diferencia. Como decíamos, la magia natural no es otra o magia ritual o ceremonial no es otra cosa que trabajar con los 4 elementos, con la madre tierra, con sus energías, con sus elementales. Y todo este conocimiento, porque como bien saben, pues cuando empezó la Casa de Brujas, hola amiguita, bienvenida, saludos Melissa, cuando empezó la Casa de Brujas, pues la Santa Sede, la Inquisición, empezó a quemar cualquier tipo de libro que no fuera acorde o no estuviera acorde con la instrucción cristiana o católica, y todo lo que consideraba paganismo era quemado en las hogueras, incluyendo los seres humanos. Entonces, el conocimiento que hasta hoy día se ha rescatado, o que se rescató y que seguimos trabajando y donde seguimos formando y aprendiendo, gracias a ti amiguita, es que, perdón, me preguntan si que no se escucha muy bien. ¿Se escucha y se ve bien? ¿Me pueden compartir en el chat si se escucha y se ve bien, por favor? Antes de seguir, para ver qué es lo que está pasando, si no se oye o no se ve. Creo que sí se ve y se oye, ¿verdad? Ok, creo que sí. Entonces, ¿de dónde nosotros sacamos esos conocimientos para seguirnos instruyendo hoy en día? Carlos, bienvenido, gracias por estar aquí. Se lo debemos precisamente a todo el conocimiento que resguardaron, porque mucho también era perfecto amiguita, gracias, tradiciones orales, pero las brujas se acostumbraban, cosa contraria a los druidas. Bienvenido Carlos. Steph, bienvenida, qué bueno que se ve y se escucha bien. De todas estas hermanas caídas y quemadas y perseguidas y cazadas por brujas desde antes de la Edad Media. Gracias, Elba, qué bueno que se ve bien. Y no es otra cosa que trabajar la magia natural o la magia verde. Se le tiene... perdón, me dicen que se cortó un momentito la transmisión. Ok, gracias. No es otra cosa que trabajar con la herbolaria, con las plantas para sanar o para curar, ¿de acuerdo? ¿Cuándo empezó esa cacería de brujas? Bueno, pues más o menos empezaron o llegaron a ese punto álgido entre los años 1560 y 1660, donde esas persecuciones de las mujeres y hombres por brujos y hasta niños y bebés también en Europa, y también se empezó a dudar No, Julia, bueno, me dicen que se cortó un poquito la transmisión, pero seguimos aquí. Los demás me dicen que se ve y se escucha bien, Julia. Hola, Eli, bienvenida. Entonces, el punto álgido de la cacería de brujas empezó en 1560 y hasta 1660 en Europa, pero aquí en América, una de las persecuciones o de las cazas más fuertes de brujas fue en Salem, en Massachusetts. Más de 200 personas fueron arrestadas por brujería, y no fue sino hasta 1703 que terminaron esos juicios. Pero también en México continuó presente la Inquisición, y por décadas cobró las vidas de hombres y de mujeres que consideraba la Iglesia católica o cristiana como paganos, como hechiceros, como chamanes, como pues muchos indígenas fueron también torturados y muertos a la llegada de los españoles para imponer el cristianismo. Entonces, si se fijan, esta cacería pues fue o llegó a todas las partes del mundo. Fue una época muy fuerte, fue un daño terrible para la magia. Ya hemos hablado en otras charlas, el origen de la magia ritual o ceremonial viene precisamente de las ciencias sagradas, las 3 escuelas iniciáticas de esas diferentes partes del mundo, en donde están representadas de manera metafórica en la Biblia, con los 3 reyes magos que se dice que entregaron al niño cuando fueron a verlo, incienso, oro y mirra. Pero acuérdense que la Biblia no está escrita en forma literal, es metafórica, y representan el incienso, el oro y la mirra, esas 3 escuelas iniciáticas que vienen a representar precisamente la alquimia,
la magia y la cábala. ¿Se fijan? Entonces, ahí es donde surge, los druidas son los que empiezan a incorporar como ciencia sagrada la magia ritual, la magia ritualista, la magia natural, y acuérdense que los druidas pues eran una jerarquía social y cultural alta dentro de las religiones o de las culturas celtas, ¿de acuerdo? Entonces, pues el mundo dejó de hablar del tema de la brujería y de la caza de brujas hasta 1950, y pues si se fijan, sí ha cambiado la historia, ya no nos queman en las hogueras, pero aún así se siguen estereotipando a las mujeres que salen de esos estereotipos de género o sociales o culturales como brujas. Se fijan como mujeres amenazantes, mujeres que son independientes, que se salen de esa línea social o cultural. Fue hasta 1952 que se deroga en Inglaterra la última ley que condenaba a muerte a los practicantes de brujería. Fíjense nomás hasta cuánto, hasta 1952 es cuando se deroga la última ley que condenaba a muerte por la práctica de la brujería, la magia o la hechicería. Y fue precisamente Gerald Gardner que publicó un libro y retomó el neopaganismo, de lo poco que se quedó de todo lo que se quemó, y él empieza una corriente neopagana que se conoce como Wicca, ¿de acuerdo? Las brujas, pues buenos, ¿quiénes eran? Pues desde los albores de la historia, desde las épocas precristianas, fueron, digamos, las chamanas europeas, lo que aquí en México se le conoce como chamán. Esas chamanas europeas precristianas eran mujeres que desde el Paleolítico superior hasta la época de la Inquisición, pues desarrollaban cosmovisiones, prácticas espirituales, prácticas sanadoras, visionarias, de rituales y sobre todo de género que guiaron, con la cual esas prácticas guiaban sus vidas en las comunidades donde vivieron. Eran mujeres sabias, eran mujeres respetadas, que tenían conocimiento, que tenían el respeto similar, como les comento, a lo que tenían las mujeres chamanas indígenas en sus sociedades originarias. Pero pues aquí hay una pregunta bien interesante. Si la mujer, porque ya hemos visto en otras charlas el concepto de pagano no es que creen muchos dioses, que es politeísta. Pagano, su origen o su etimología proviene de gente de las aldeas. Perdón, ay, ¿qué les digo con el internet? Pero aquí seguimos. Gaby de Anda, bienvenida, amiguita, qué gusto. Entonces, si las brujas, sí se está cortando, chicos, ¿qué les digo? Pues aquí el internet es un asco, reverendo, ni con mis brujerías puedo hacer que el internet deje de trabarse. Pero bueno, aquí hay una pregunta bien interesante. Acuérdense, yo siempre les digo a mis alumnos en la universidad que se cuestionen, que no crean lo que uno les está diciendo nomás porque sí, que investiguen, que indaguen y que cuestionen hasta llegar al meollo del asunto. Si la palabra pagano significa etimológicamente hombres o mujeres del campo, campesinos de las aldeas, quiere decir que no estaban, por ejemplo, en la época de la Edad Media, dentro de los castillos o de esas construcciones y de esa jerarquía social y cultural. Era gente del campo, gente humilde, gente pobre, eran mujeres campesinas, mendigas. Entonces, si eran tan pobres, si eran tan ignorantes, tan incultas, pues gente del campo, ¿por qué la iglesia se empeñó tanto en aquellas épocas en casarlas durante 3 siglos? ¿Ustedes por qué creen? ¿Alguien sabe lo que hay detrás de todo esto? No era por la práctica de la brujería. Si bien acabaron por imponer el cristianismo en todas las partes del mundo, ¿qué hay detrás de la Santa Inquisición y de la caza de brujas que duró 3 siglos? Una cacería encarnecida contra mujeres y hombres que practicaban la magia. ¿Alguien me puede decir? Ya lo hemos platicado en otros cursos, en otras charlas, no es examen. ¿Alguien sabe qué hay detrás de esa cacería de brujas realmente? ¿Por qué 3 siglos duró la iglesia satanizando y matando? Así es, Carlos, por el conocimiento. Y no solo por el conocimiento, amigo. En aquella época, si recuerdan y ustedes leen e investigan la historia, los hombres se iban a las guerras. Bienvenida, amiguita, bienvenida, Maritza, qué gusto. Los hombres se iban a las guerras también en la época de la Edad Media, en la época de las cruzadas, que se defendía el cristianismo y la búsqueda del famoso Santo Grial. Los hombres iban a las guerras. En aquella época pues no había el avance tecnológico, cultural, de transporte, de salud. Entonces los hombres que iban a la guerra pues no regresaban. ¿Quiénes se quedaban con las tierras, las dotes y el dinero? ¿Quiénes? Así es, así es. Las religiones siempre han sido para manipular y mantener al pueblo sometido y con miedo. Así es, Carlos. Pero ¿quiénes se quedaban con las tierras, las dotes, el dinero?
las mujeres. Así es, María Elena, su conocimiento y por el control. Entonces, en esa época, la iglesia, los papas empezaron no solamente a aconsejar y a liderar, así es, por su sabiduría, poder y poder económico, Maritza. Entonces, los papas empezaron a no solamente aconsejar a los reyes, sino ya incursionar en la política y en la economía. Ellos eran los que cobraban los impuestos, los que dirigían la política y las sociedades y la cultura de esas regiones. Entonces, pues ¿cómo le iban a hacer para controlar a las mujeres que siempre hemos sido bien irreverentes, bien tercas y bien inteligentes? ¿Cómo las podían controlar? Si eran mujeres sabias que tenían conocimiento, que sabían utilizar las hierbas para sanar, entonces pues no podían dejar que las mujeres, digamos, no les saliéramos del huacal, que se alebrestaran, y además para hacerse de más tierras como señores feudales o como consejeros de los señores feudales, pues cómo les quitaban a las mujeres que se quedaban sin marido porque se iban a la guerra y se morían, a las cruzadas, las tierras, las dotes, el dinero, acusándolas por brujas. ¿Se fijan? Porque si eran mujeres pobres, si eran gente de aldeas, del campo, entonces ¿por qué la iglesia se preocupó 3 siglos en casarlas tan enardecidamente? ¿Se fijan qué interesante aquí? Entonces, invirtieron 3 siglos para perseguirlas, tanto en el viejo como en el nuevo continente. Vamos entonces a ver de dónde viene el concepto etimológico de la palabra bruja. Tiene muchas connotaciones, muchas raíces, desde las raíces egipcias, inglesas, españolas, etcétera. Entonces, la palabra bruja, la que más comúnmente conocemos, viene o deriva del inglés witch, que significa o viene de una palabra muy bella y de una antiquísima práctica egipcia. La palabra era vak, que significaba varias cosas: mujer sabia, mujer empoderada, mujer con conocimientos, que conoce la práctica o las palabras mágicas o el poder. En sí, esa significado o etimología de la palabra en inglés de witch deriva entonces de esta palabra y práctica antiquísima de la magia egipcia, que es Ba, que significa poder femenino. ¿Se fijan? O mujer empoderada. Como decíamos, hola, Carlita, bienvenida. El origen de la palabra witch en inglés, que se deriva de bruja actualmente, pues no siempre fue así. Hay muchas religiones modernas empezaron a cuestionar la práctica de la magia a partir de que fue tajantemente prohibida por la iglesia cristiana en aquellas épocas, por la Biblia, porque precisamente también en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 19 versículo 26, venía la frase que decía: no realizaréis adivinación ni magia. Y en el Éxodo 22:17 también hay una frase que fue tomada por la Santa Inquisición para los juicios de hechicería, que decía: a los magos no los dejarán vivir. ¿Se fijan? Y eso es lo que la iglesia tomó literal para la quema de brujas. Pero muchísimo antes de que esta palabra fuera mencionada en la Biblia, todas las culturas de la humanidad, desde sus inicios, han tenido una estrecha relación con sus cultos religiosos, con la magia. Y en realidad, pues era percibida de manera positiva, no como se considera o como se ha devenido actualmente hasta el día de hoy, los albores de la historia hasta el día de hoy, como algo malo. Era magia natural, era utilizar el volar y los conocimientos de la madre tierra para sanar. ¿Se fijan? Entonces, en aquellas épocas las mujeres que practicaban la magia eran respetadas y eran concebidas como mujeres sabias. De hecho, hay un texto publicado por, hola Kimber, bienvenida, por National Geographic, donde se toma en cuenta como predecesora de la imagen de la bruja que actualmente tenemos, a lo que se ilustra en mujeres de la cultura celta. Se fijan, entonces, las mujeres de la cultura celta tenían un profundo conocimiento de la naturaleza, de la herbolaria y del estudio de los árboles y de las plantas para sanar. Entonces, de ahí viene el origen de la brujería, de la herbolaria o de la magia natural, ¿de acuerdo? Como decíamos, en inglés el significado de la palabra witch pues es también muy bonito, porque viene, como les digo, de la palabra o de la derivación de, hola Paloma, bienvenida, wise o woman, que juntas significan mujer sabia. ¿Se fijan dónde está lo malo, lo satánico, lo oscuro, lo negro? En la palabra bruja. Y estas mujeres eran encargadas de mantener, de proteger, de sanar y de transmitir los conocimientos a las próximas generaciones. Como les digo, para la cultura celta, la metáfora de que una mujer volaba en escoba era para simbolizar que se lograba despojarse de todas sus limitaciones para trascender a niveles superiores,
y pues este significado se fue perdiendo y se fue distorsionando y relacionando con ámbitos de oscuridad, de magia negra, de cuestiones satánicas. ¿De dónde alguien sabe? Ya lo hemos platicado también, gracias Vero, qué bueno que les gusta. ¿Alguien sabe? Ya lo hemos platicado en cursos, talleres y en otras charlas, ¿de dónde viene la idea o la creencia de que las mujeres vuelan en escoba? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me quiere decir si sabe de dónde viene esa creencia de que las mujeres, las brujas volaban en escoba? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Nadie? Y luego mis alumnos del diplomado en magia natural los voy a reprobar, ¿eh? ¿Cómo que nadie sabe de dónde viene la creencia de que las brujas volaban en escoba? Acuérdense que la escoba es un objeto de poder para la magia ritual, se utiliza para barrido energético también en el chamanismo, en culturas indígenas actualmente, así como las sahumadoras, también hay barredoras energéticas antes de alguna ceremonial, danza o ritual aquí en México. Las mujeres antes de sahumar, primero hacen un barrido energético, luego sahuman para limpiar y preparar la energía. Es una iniciación también como el de mujeres y hombres de fuego como sahumadores, actualmente sigue presente esta práctica, y la creencia de que las brujas o las mujeres volaban en escoba era porque la escoba, además de para barrido energético, significa en la cultura celta, en el paganismo, en el druismo o en el celtismo, una herramienta de poder, una herramienta mágica para hacer trabajo energético, como les digo, de limpia o barrido energético, que se conserva actualmente, pero también porque los paganos, como utilizaban sus festividades, equinoccios y solsticios, de acuerdo a las fases de la luna, los ciclos de la cosecha, cuando terminaba la cosecha en el otoño, antes de prepararse para el invierno, lo que les quedaba de cosecha se ofrendaba en esas festividades a sus dioses para pedir abundancia y agradecer la abundancia de este ciclo y pedir abundancia para los ciclos siguientes. Entonces ellos tenían la costumbre, de hecho todavía se utiliza actualmente en la unión de vanos o la boda celta, el hand fasting, para la pareja tiene que, una vez que se hace su unión, brincan en la escoba alrededor del altar o alrededor de una fogata para pedir fertilidad. Se fijan en su relación, en los hijos, en sus cosechas. Entonces, como era una tradición, ellas hacían sus festividades, pues utilizaban, obviamente era una fiesta, utilizaban aguamiel, vino de manzana, entonces vino de uva, entonces pues sí, se ponían sus guarapetas, pues eran las únicas festividades donde podían ser libres, danzar, bailar, y además utilizaban unos ungüentos que preparaban con sebo, ponían belladona, estoraque y otras hierbas conocidas como hierbas de bruja, hacían estos ungüentos, se los ponían de manera tópica en el cuerpo. La belladona y el estoraque son tóxicos en cantidades grandes, en cantidades pequeñitas no. Entonces, digamos que producen efectos alucinógenos. Entonces, imagínense con el vinito, la fiesta, la bailada, y todavía se untaban esos ungüentos y brincaban sobre su escoba alrededor de las cosechas o las siembras para agradecer o pedir a sus dioses la abundancia, la fertilidad en las cosechas, y en las noches, porque se hacían estas ceremonias, se hacían pues en el bosque, en el campo, en sus campos donde sembraban. Entonces, pues imagínenselas a todo dar con la fiesta encima, y todavía con esto que al untárselo entra por el folículo del vello al torrente sanguíneo, y entonces pues ahí es donde empezaban medio a alucinar. Entonces, la creencia de que las brujas vuelan en escoba no es que volemos en escoba, es que en la antigüedad esta práctica de este ungüento era para esos ceremoniales, y entonces se les veía en la oscuridad. Imagínense, en las lunas llenas, ver entre los sembradíos a una mujer brincando en una escoba, pues decían, está volando la bruja. ¿Se fijan? Entonces de ahí viene, sí, así es, bien high. Bueno, las mujeres también tenemos derecho, amigo, a colocarlas de vez en cuando. Entonces, así es, los famosísimos aquelarres también. Entonces, pues las veían brincando en escobas y decían, pues están volando. ¿Se fijan? De ahí vienen, no es que volaran en escobas, es que precisamente con los efectos de los enteógenos, los alucinógenos y el vinito, pues andaban ahí literal queriendo volar, pero no es que volaran realmente en escoba. De ahí viene esa idea o esa concepción de que las brujas vuelan en escoba, ¿de acuerdo? Pero la palabra bruja en español, ¿de dónde viene? Pues bueno, a ciencia cierta no se sabe de dónde proviene la palabra bruja que conocemos, utilizamos todos en el español. Muchos investigadores y científicos creen que la palabra o la etimología de esta palabra no era con J, se escribía con X, es decir, bruixa o bruxa.
¿de acuerdo? Hay un documento en el que aparece que data del siglo XIII, hay una publicación que se hizo con un documento en el siglo XIII donde la palabra bruja en español no era con J sino con X, y se puede creer que tiene un origen ibérico o celta. Los españoles, cosa que no creeríamos, en España hay muchos asentamientos antiguos celtas, entonces de ahí vienen. De hecho, donde voy a hacer la rifa del cráneo al terminar la sesión es precisamente en un calderito, es de cobre. Acuérdense que el cobre es conductor energético, con sus 3 patitas, con la triada, la triple fase de la luna, la triple fase de la mujer, niña, mujer y anciana o sacerdotisa o bruja. Este está hecho por manos de brujas que todavía quedan en España, de las originales por tradición y que trabajan. Ahora sí volamos a las meditaciones. Así es, amiguita, qué gusto, bienvenida. Entonces, este calderito pues está hecho por manos de brujas de tradición allá en España y viene de allá. Aquí es donde vamos a hacer la famosísima rifa y tan esperada rifa de su cráneo de dragón, ¿de acuerdo? Entonces, se cree que el origen de la palabra bruja en español, como lo manejamos o lo conocemos actualmente, pues es de origen ibérico o celta. También hay muchos expertos que creen que el origen de esta palabra en latín vulgar era voluxa, con B chica, que significaba que vuela. ¿Se fijan? Otros también creen que viene de la palabra protocelta brixta, con X, que quiere decir hechizo. Entonces, si se fijan, ¿por qué? Porque utilizaban brebajes, pociones, ungüentos medicinales hechos con hierbas, con plantas, para curar enfermedades. Claro que sí, amiguita, como les comenté, lo donamos para apoyar el tratamiento de cáncer de una amiguita, que es el que vamos a hacer la rifa. Solamente hubo 30 boletos, hubo quien pagó y apoyó sin necesidad de boleto, de verdad se los agradecemos, pero están a la venta aquí en Navia Centro Holístico. Los hace un abuelo que talla de tradición, que se encarga de tallar para cuestiones energéticas, trabajo energético, espejos de obsidiana, sólidos platónicos, etcétera, y le mandamos a hacer 20 craniecitos de dragón. Miren qué hermosura, en obsidiana negra. Entonces, si se fijan, gracias, amiguita, sí, así es de mis lujos, mi calderito. Pero también la palabra española, como la conocemos de bruja, como les digo, pues no se sabe a ciencia cierta de dónde viene. Posiblemente es un concepto, una palabra prerromana, también dio el mismo origen portugués y gallego, de bruxa, con X, ¿de acuerdo? Hay muchas definiciones de esta palabra, pero todas van enfocadas a lo mismo. También el concepto de maléfica, como la bruja maléfica de Disney, de la película de La Bella Durmiente, y después la que protagonizó ella misma, la de Maléfica, viene del latín, que eran denominadas maleficae, o sea, maléfica, término que se utilizó en Europa durante la Edad Media precisamente y gran parte de la Edad Moderna, y que además este tipo porque se decía que hacían artilugios y maleficios, entonces era equivalente a otras lenguas con diferentes connotaciones. En inglés, como ya dijimos, witch, mujer sabia; en italiano, strega; en alemán, hexe; y en francés, sorcerie, y también Sassenach, que era como maga, sabia, curandera, etcétera. Todas esas connotaciones o derivaciones etimológicas de esta palabra de bruja pues llegaban a lo mismo, una mujer con conocimientos, una mujer sabia, ¿de acuerdo? Pero a fin de cuentas, lo que significa la palabra bruja en esa connotación, no como raíz etimológica o como concepto, sino la concepción de la bruja como tal, significa brújula. ¿Y qué es una brújula? Una brújula es algo que nos da guía, que nos da consejo, que nos dice por dónde ir. Una mujer sanadora, sabia. ¿Se fijan? Entonces, pues una bruja era una brújula, porque nos sanaba, nos decía por dónde, nos aconsejaba, etcétera. También bruja significaba, como les digo, sabia, que también esa connotación se derivó a mujer tejedora. Y como decía una autora, Stacy DeMarco, pues solamente hemos tenido unos miles de años de mala publicidad que nos han hecho a las brujas. Pero se fijan, su etimología o la concepción, el origen de la palabra bruja, pues no tiene nada de malo, de demoníaco, ni de satánico, ni de oscuro. La historia de las brujas se remota al siglo IX, cuando se fundó este concepto por los vikingos. Como les digo, de hecho, el nombre de brujas, brugge, se cree que se deriva de la antigua palabra escandinava briga, que significa puerto o lugar de amarre. Por eso que en Europa hay una ciudad que se llama Brujas.
Pero ¿de dónde viene, como les digo, esa creencia o esa imagen, ese imaginario social que tenemos de la bruja, que vuela en escoba, que es vieja, fea, con verrugas, con cosas así? Pues viene del arte y sus representaciones. Por eso es que las brujas tienen una historia larga, elaborada y mal entendida. Como decíamos, sus predecesores aparecen en la Biblia, en la historia del rey Saúl, que consultaba a la que llamaban la bruja de Endor. Circe, como les digo, una de las brujas más fuertes o conocidas de la historia, que viene de la mitología griega. Dice Carlos, como dice la abuela Marta, que somos tejedores de hilo de oro y de plata. Así es, amigo. Efectivamente, una bruja tejedora. Además de las brujas de 4 elementos, hay brujas que son tejedoras de los hilos del tiempo. Trabajan con esa dualidad y esa multidimensionalidad. Así es, somos tejedores, amigo. Como les digo, el responsable del concepto que tenemos actualmente, y hasta en los cuentos y en las películas se sigue trabajando, en la mitología, es esa serie de figuras retóricas que en los siglos subsecuentes se asociarían con las brujas. Pero ¿de dónde viene? Específicamente de la época del Renacimiento, que es de donde tomamos como tal esa percepción, ese imaginario social que se tiene actualmente de esa bruja fea, vieja, con verrugas, etcétera. Y que es lo que desde el Renacimiento se formó esta concepción. Hubo 2 hombres muy importantes en esta época relacionados con el arte y el Renacimiento, que definieron como ningún otro la forma en que todavía imaginamos y concebimos a las brujas. Y uno de ellos fue el pintor y grabador Alberto Durero, y el otro fue Goya. Ahorita se los enseño. Estas precisamente fueron las pinturas que hicieron tanto Durero, como pueden verlas aquí, ¿se fijan? Y las de Goya, ¿se fijan? Donde se pintaba la bruja fea, pellejuda, horrorosa, vieja, montando con una lechuza en la luna llena. ¿Se fijan? Estas eran las imágenes, de acuerdo al Renacimiento y al arte, que crearon y acuñaron la imagen o el imaginario social que hasta el día de hoy actualmente se tienen sobre la concepción de la imagen de la bruja. Entonces, pues este era un doble problema. Primero hicieron estas pinturas, Durero se convertiría en el estereotipo de la apariencia de bruja, y por otro lado hubo muchas pinturas que él pintó, por ejemplo una muy conocida que se le conoce como Las 4 brujas en 1497, donde la bruja podía ser joven, como la pueden ver aquí, como la pintó Goya, o puede ser vieja y fea. ¿Se fijan? Tanto Durero como sus contemporáneos renacentistas se inspiraron en esa personificación de las mujeres, sobre todo en otro grabado que fue más o menos a finales de 1400 y principios de 1500, en una pintura que se llama La batalla de los dioses marinos, y ahí es donde se ponía o se exhibía o se pintaba desde el renacentismo y los artistas a las brujas con esta concepción. Por lo tanto, pues hubo un resultado de fusión de símbolos asociados con la brujería, totalmente misóginos, mientras que los artistas aprovechaban esta intervención también en las imprentas, y era un material, no solamente alguien que adquiriera una pintura que costaba un poquito más caro, sino con la creación de la imprenta, pues estos materiales se difundían, se repartían de manera rápida y mucho más amplia. Por lo tanto, la brujería también está ligada a la revolución de la imprenta, ¿se fijan? Porque para el siglo XVIII las brujas ya no eran consideradas como una amenaza como tal, se les entendía como una idea de supersticiones de campesinos, ¿se fijan? Y por eso no se disuadió a Goya para pintar sus famosos caprichos, que era una colección de 80 grabados que desde 1799 Goya utilizaba a las brujas con duendes, con demonios, con calderos humeantes y demás, ¿se fijan? Pero ojo, todo lo hemos malentendido. Goya, y hay toda una investigación sobre esto, este pintor Goya utilizaba la brujería de manera metafórica, no misógina, ¿se fijan? Para señalar no la brujería, sino los males de la sociedad. Entonces sus dibujos eran en realidad cuestiones sociales, como la codicia, la guerra, la corrupción del clero, etcétera. Pero pues no lo tomaron de esa manera, los tomaron como les convenía. Y posteriormente pues fueron otros artistas ya más contemporáneos quienes recurrieron a la bruja como símbolo de fiereza, de terror, de fantasía, de algo oscuro, ¿de acuerdo? Entonces,
Por lo mismo, desde ese mismo impacto, concepción de antes hasta el día de hoy, pues estamos con el mismo trasfondo, ¿de acuerdo? Las mujeres que tenían, que decidían sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su sexualidad, mujeres interesantes, inteligentes y con capacidad creadora más allá de la maternidad, eran estereotipadas como bruja. Y actualmente tenemos que empezar por nosotras las mujeres a respetarnos, porque cuántas veces desde la infancia nos decíamos, uy, mi maestra es una bruja maldita, ¿se fijan? La odio y además está horrible. Entre las mismas mujeres estamos generando esta mala concepción de lo que es una mujer sabia, una mujer empoderada, curandera, sanadora, que es la concepción de una... Así es, amiguita, aunque ya no se agregue, pero a fin de cuentas, pues seguimos trabajando con esa mala interpretación del concepto de la palabra bruja o de la mujer que es bruja. Siempre las brujas, por muy increíble que sean, han sido resultado, como les digo, de la misoginia de la humanidad, de la discriminación. Y aunque pues se han hecho muchos intentos con el feminismo para desligar de estas concepciones, pues se siguen utilizando actualmente. ¿Qué pasó entre los siglos XV y XVII en Europa y en América? Pues es donde principalmente se llevó denominada la Casa de Brujas, una época muy oscura, de mucho dolor para las sociedades y las culturas paganas sobre todo, en donde muchas personas, hombres, mujeres y niños, fueron ejecutados por la iglesia en la horca, torturados o calcinados en las hogueras, acusados de practicar brujería. En nuestros días, pues hoy esto se considera una barbarie, y lo que marcó la pauta, sobre todo no en Europa, sino en este nuevo continente, en América, fue las famosas historias de las brujas de Salem, que esto fue ya en América. Como les digo, el origen de la brujería, de la magia ritual y ceremonial se remota pues a las primeras eras de la humanidad, que llevaban a cabo esta magia ritual, la brujería. El brujo se le asociaba como un vidente, con un clarividente, como un sanador, y también se le asociaba en América con el tipo de paganismo como lo es el chamanismo, ¿de acuerdo? Donde podían comunicarse con energías superiores, con sus dioses, con los difuntos, con los elementos de la naturaleza, curar cuerpos y curar almas. Entonces, la palabra, como les digo, es bruja, pues viene de muchas connotaciones, de muchas etimologías, viene desde la antigüedad. La creencia de la brujería se ha compartido por muchas culturas a lo largo de la historia, y pues cada una la ha contado a su manera. Pero si se fijan, las brujas han aparecido en el folclore de todas las culturas, creando tanto fascinación como terror, como miedo. Como les digo, en la Edad Media y el Renacimiento es donde esta fisionomía de la bruja, tal como lo conocemos hoy en día, pues se los debemos a estos artistas renacentistas, sobre todo a Goya, aunque su interpretación de sus pinturas pues fuera totalmente transgiversada. ¿De dónde viene aquí en América, en Salem, esa cacería y la muerte de estas personas por brujería? Estas persecuciones empezaron... sobre todo se empezó la iglesia a poner multas y prisión a quienes fueran adeptos o practicaran la brujería, pero en el año 1326 el Papa Juan XXII emite una bula pontificia, en donde empieza ahí la orden de la gran persecución de las brujas, y que se extiende por cerca de 4 siglos. Fíjense nomás, a mediados del siglo X aparecieron algunos grupos religiosos llamados cátaros, y ellos afirmaban la dualidad, la creencia de que Dios no era hombre sino era dualidad, el Dios y diosa como se concibe en toda América, la dualidad, o meteot, precisamente, que es lo femenino y lo masculino del Dios, esa dualidad, y que empezaron a trabajar con esa dualidad de luz y sombra, ¿se fijan? Y pues obvio, estos cátaros en el siglo X pues eran una amenaza para la Iglesia Católica en aquellas épocas, y es donde empieza con este movimiento de los cátaros la famosísima casa de brujas para purificarlas en la hoguera. ¿Se fijan? Entonces, ¿de dónde viene esto? Pues como les digo, la brujería no es otra cosa más que la expresión de la magia, que funcionaba como un arte curativo encaminada a sanar enfermedades, heridas de guerra. Obvio, pues siempre el principio hermético de cómo es adentro es afuera. No es que la magia o la energía tenga color, magia negra, blanca, verde, etcétera, sino que pues como eres adentro es lo que vas a proyectar afuera. Así como hay seres que trabajan con la luz, hay personas que trabajan con la oscuridad. También había brujos, obvio, que se dedicaban a dañar, y ahí es donde se empezaron a estigmatizar a las brujas con la creencia de que siempre hacían daño. Pero la magia, como
fue practicada por las brujas mucho antes de que la brujería se convirtiera en una religión independiente. Como les digo, originalmente las brujas eran hechiceras, eran respetadas por su sabiduría, por sus conocimientos y sus conocimientos sobre todo en herbolaria para sanar. Entonces, como les digo, la palabra latina con la que se designaba a esa divina, a esa saga, que es la raíz de la palabra sagaz, que quiere decir, o que es la misma connotación de la palabra inglesa de witch, de bruja, que proviene del anglosajón wise, que significaba sabio o sagaz. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué? Porque al igual las brujas como otros magos utilizaban encantamientos, rituales, ceremoniales frente a sus consultantes o clientes, y obvio mucha gente también se aprovechó de los temores de la gente para hacer con otros fines. Pero el culto del saber secreto recibió su más alta expresión en la cábala hebrea. ¿Por qué en la cábala hebrea? Porque, como les comento, viene de las ciencias sagradas. Los 3 regalos que le dieron al niño, los 3 reyes magos, no eran más que las 3 escuelas iniciáticas, y los regalos de incienso, oro y mirra representaban precisamente la alquimia, la astrología y la magia dentro de la cábala, ¿de acuerdo? Ahí es donde viene la magia ritual, que la vinieron a traer desde esa escuela u origen geográfico del mundo, los druidas. ¿Se fijan? Como les digo, era una tradición no escrita, era oral, se pasaba de generación en generación, hablando de toda esa simbología. Por eso viene también de las ciencias sagradas, de las numerologías ocultas, en fin. Era un conocimiento que se podía proporcionar, no realmente hablando de poderes sobrenaturales, sino sobre todo el saber natural y sobrenatural, que es muy diferente, ¿de acuerdo? De hecho, pues los mismos cristianos también utilizaban el saber secreto de las palabras mágicas. Ya le hemos hablado en otros talleres y en nuestras charlas, en donde no se toma la interpretación literal de las Sagradas Escrituras, sino es metafórica. Acuérdense en el episodio en donde Jesús está sanando un sordomudo y le dice éfata. Éfata significa ábrete, al igual que abracadabra, que en arameo antiguo significa como hablo, creo, el poder de la palabra al decretar, simsalabim, en fin, ya hemos hablado en talleres el origen etimológico de estas palabras, que no es solamente de cuentos de niños. ¿Se fijan? Era porque se practicaban en la magia ritualista, y en la misma Biblia pues aparece que en el Evangelio, por ejemplo, de San Juan, que decía, en el principio era el verbo, y la idea de esta connotación o de la palabra verbo confería un poder sobrenatural, y hay toda una explicación y análisis de estas palabras o de estos conceptos. Como les digo, la cacería de brujas pues fue uno de los momentos más oscuros que vivió toda la humanidad, puesto que ese fanatismo era muy cegador y permeó o afectó a muchas personas que sufrieron las consecuencias aún siendo inocentes. Como les digo, esto fue bastante común durante el siglo XIV, pero ya a mediados del siglo XV esta práctica de la caza de brujas empezó a desaparecer. Pero, ¿qué pasó con las colonias aquí en América? El miedo a las brujas y esa paranoia, esa histeria colectiva fue bastante fuerte, específicamente en Salem, Massachusetts. En 1689 se acababa de finalizar la guerra británica en Francia, hubo una epidemia de viruela y la rivalidad entre las comunidades más ricas de Salem, que también sufrían ataques de las tribus nativas. Esta serie de eventos de las enfermedades empezó a generar psicosis en la sociedad y decir, es que nos están hechizando, las cosechas se están perdiendo porque las brujas están haciendo pactos con el diablo, en fin. Y ahí es donde empezó aquí en América esa cacería tan fuerte de brujas en Salem. Fue precisamente en enero del año de 1692 donde Betty Elizabeth Parris y Abigail Williams, eran niñas de 9 y 11 años respectivamente, empezaron ellas a tener ataques extraños que incluían convulsiones muy violentas, estallidos incontrolables de gritos, de llanto y otros síntomas similares. Ellas dos eran la hija y la sobrina del ministro puritano de Salem, Samuel Parris, por lo que esto empezó a llamar la atención de la localidad. Luego de que un doctor las visitó, por supuesto dijeron, es brujería. Las niñas habían sido hechizadas. ¿Se fijan? Poco después esta histeria se empezó a correr por toda esa localidad. En febrero de ese mismo año, bajo la presión de estos magistrados, estas niñas, Betty y Abigail, culparon a 3 mujeres de haberlas hechizado. Una de ellas era una esclava negra
Tituba, que era la esclava de Parris, y Sarah Good, una mendiga sin hogar, una mujer pobre, y a Sarah Osborne, una anciana pobre. En marzo de ese año las mujeres fueron llevadas a juicios ante magistrados, se les acusaron de generar todo ese tipo de padecimientos en los niños, en las personas, en las enfermedades, las muertes. De hecho, pues las torturaban obviamente, y Tituba, que era la esclava negra, confesó por fin haber servido al diablo, diciendo que hacía contacto con él. ¿Por qué? Porque era preferible que te mataran a que te siguieran descuartizando vivo. ¿Se fijan? Así es, ante todo era brujería, todo era brujería, cualquier daño, cualquier perjuicio, por la ignorancia y por la conveniencia, pues eran acusados por brujas, hombres, mujeres y niños por igual, Carlita, así es. Entonces, esa histeria, pues obviamente se generó pánico casi descontrolado en la localidad, empezaron a aumentar las acusaciones. Si mi vecino me caía mal, pues cómo me lo fregaba, pues lo acuso por brujería. Y era un desorden que se armó en Salem. En 27 de marzo de 1692 fue cuando se establece un tribunal especial para escuchar y para decidir si eran las personas juzgadas por brujería o no, si iban a ser torturadas, liberadas o quemadas o colgadas. ¿Se fijan? Y bajo este sistema llegó la primera mujer, que es la primera bruja en América muerta, precisamente condenada por brujería, y ella fue Bridget Bishop, ¿de acuerdo? A pesar de que ella afirmaba ser inocente, se le declaró culpable y se convirtió en la primera persona colgada por brujería. Y a partir de ahí siguieron un listado más de un montón de personas, ya no solamente mujeres, hombres, hasta niños y bebés. Por el solo hecho de que una mujer tuviera ciertas marcas o características físicas, ya era tildada de bruja. ¿Como cuáles? Que tuvieras lunares, que tuvieras pecas, que tuvieras marcas de nacimiento, que tuvieras el color de cabello rojo de otro color, los color de ojos, en fin, ya nada más por eso ya eras tildada de brujo y sentenciado a la hoguera o a la horca. Este tribunal se disolvió en 1697, admitió que solamente era una estrategia, y pues obviamente ahí fue donde se desató, como les digo, la quema de las brujas de Salem. Pues hoy en día sabemos que muchas de esas mujeres fueron sentenciadas o acusadas de manera injusta, que esta mujer, Tituba, confesó inicialmente que era inocente, pero para evitar que la siguieran torturando, pues dijo: prefiero que me maten de una vez a que me descuarticen, y por eso confesó y se declaró culpable cuando era inocente, al igual que muchas mujeres que estuvieron implicados. Pero ¿dónde venía o de dónde surge, si nos ponemos a investigar o a preguntarnos de dónde viene el por qué las niñas empezaron con esas convulsiones, gritos, alucinaciones, como locas? Porque estos síntomas que tuvieron al principio las niñas y que empezaron a tener más personas, no encontraron respuesta y se lo atribuyeron a la brujería. No fue sino hasta 1793 que se publicó un artículo en la revista Science que atribuye estos ataques a un hongo que se llama cornezuelo fungoso, que está presente en el centeno, en el trigo y en otros cereales. Entonces, si vemos este análisis científico, podemos ya entonces decir que sí eran inocentes. ¿De dónde salieron sus convulsiones, alucinaciones, gritos? De la consecuencia de ingerir pan hecho con este material, con centeno, trigo y cereales que se fermentaban, que se echaban a perder. Se generaba este hongo, el cornezuelo fungoso, que tiene estas repercusiones en el organismo. Entonces, como en esta época de Salem había peste, había enfermedades, había conflictos bélicos, eran condiciones deplorables, pocos agradables, entonces le atribuyeron a la brujería todo esto, pero no era más que lo que pasaba con este hongo que generaba o producía al entrar el torrente sanguíneo a los órganos en el cuerpo, estas alucinaciones y convulsiones. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque en aquellos entonces pues era el común el consumo de pan hecho con harina de centeno, de trigo, y que el centeno era mucho más barato que el trigo en aquellos entonces se le conocía como pan negro. Y cuando se dañaba, sacaba este hongo, y como este moho, pues, el cornezuelo fungoso, y era lo que hacía que te contorsionaras, que se te ennegrecieran las extremidades, que tuvieras alucinaciones. ¿Por qué? Porque este síntoma, sobre todo, es causa de una sustancia que está presente en este hongo llamada ergotamina, que es un alcaloide a partir del cual se obtiene la famosa droga alucinógena de LSD. Entonces, ¿cuál brujería?
pues estaban intoxicados y se lo atribuyeron a la brujería. Como en muchos otros casos, no solamente en América, sino en todas las partes del mundo y en Europa, estas anécdotas es un claro ejemplo de la superstición, de la falta de cultura o la ignorancia, del pánico y la falta de conocimientos de aquella época, que era pues bastante difícil. Pues todo este tipo de historias han servido como moraleja para ver que lo que llega a ser el ser humano a través de su histeria colectiva, porque y al igual que a las generaciones futuras, también nos queda como aprendizaje. Investiguen, lean, pregunten, no se queden con lo que nos digan, no juzguemos al otro sin tener necesidad. Pues bueno, chicos, espero que no me quiero alargar más, estos temas ya saben que me apasionan. Quiero hacer la tan esperada rifa del cráneo de dragón. Vamos a hacerla, todavía nos quedan algunos minutitos, nos quedan 9 minutitos para, ahora sí, las 30 personas, bueno, más de 30 personas que apoyaron al tratamiento de quimioterapia de Ivonne Montes de Oca. Se los agradecemos de corazón, de verdad que se les multiplique infinitas veces, 70 veces 7 a la séptima potencia en abundancia para ustedes y los suyos. Ivonne está muy agradecida, de verdad se los agradece de corazón. No sé si esté conectada, se iba a conectar, pero bueno, pues vamos a llevar a cabo entonces la famosísima rifa de los 30 boletos para este cráneo de dragón en obsidiana negra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, ya tenemos aquí papelitos cortados del 1 precisamente hasta el número 30, ¿de acuerdo? Para que vean que es legal, voy a ir doblando de uno en uno, lo vamos a poner precisamente aquí en nuestro calderito mágico. Vamos a irlas, déjenme los pongo para que vean que no hay mano negra, que sí vamos a meterlos aquí. Vamos a ir doblando de uno en uno los papelitos para que los vamos a doblar en 4, el número 1, el número 2, para que vean que es legal. Lo vamos a tapar, lo vamos a batir para que ni siquiera veamos qué número es. No le pusimos el nombre aquí para que ni siquiera digan, ay, dio el nombre y lo sacó. El puro numerito, hay un listado aparte. Ahora sí que el universo se confabule. Crucen sus deditos a ver quién es el famosísimo y tan esperado ganador o ganadora de este cráneo de dragón, que fue para apoyar todo lo que se recaudó, es para apoyar el tratamiento de quimioterapia de esta amiguita. Entonces, pues vamos a proceder. Sí, amiguita, un tema bien fuerte. La semana que entra voy a continuar, no con el tema de brujería, sino específicamente con el tema de la misoginia, el odio hacia la mujer. ¿Desde dónde viene? Y se van a sorprender lo interesante de esto, porque este tema, porque bueno, los que me conocen ya más a fondo saben que mi línea de expertise del doctorado como doctor investigador es representaciones sociales y género. Mis publicaciones están enfocadas, anteriormente estaban enfocadas en mis inicios a los roles de género, roles de poder, empoderamiento femenino y políticas públicas, y pues siempre he estado en pro, aunque me digan feminazi, no me importa, en pro del feminismo, de la mujer. Lo chistoso de los estudios de género es que no es ese, no es que seamos machistas o feministas, es simplemente los mismos derechos, igualdad de derechos y oportunidades tanto para hombres como para mujeres. No queremos ser superiores o inferiores, somos iguales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de este tema, la charla, para los que se acaban de conectar por primera vez, cada miércoles en punto de las 6 por la página de Navia Centro Holístico. Damos charlas de 1 hora aproximadamente en vivo sobre todos estos temas de cábala, astrología, numerología, ciencias sagradas, brujería, magia, en fin. Entonces, acuérdense, se queda, ahorita que terminemos, lo voy a guardar en MP4 para que se quede en el caldero de Tía Dalma, para que quiera descargar todas las charlas anteriores en video, y además libros que tienen que ver con las charlas en electrónico gratuitos, están en el grupo de la página de Navia Centro Holístico, el caldero de Tía Dalma. Ahí pueden ser miembros. Ya estamos por llegar a 500 miembros, gracias por su tiempo, por su confianza. Ahí pueden bajar los videos de las charlas anteriores, entrevistas con abuelos de tradición, libros en electrónico como material de apoyo de todos estos temas. Ahora sí, el 29, ya estamos acabando, y 30. ¿De acuerdo? Los 30 papelitos, ahí están, como pueden ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a tapar. ¿Se fijan? Vamos a batir, hagan sus conjuros, sus hechizos, sus decretos, ¿de acuerdo? Con varita tocamos 3 veces y mucha suerte al ganador. Entonces, ni siquiera voy a voltear, sigo batiendo como pueden ver. ¿Y cómo quieren que hagamos la dinámica? A mí me choca que me la hagan de emoción y me digan al 10º, al 5º, el primero, el que es, pero ustedes mandan. El primer boletito que saquemos es el ganador, el 5º, ¿cómo quieren la dinámica? Ustedes me indican. ¿Qué quieren, chicos? ¿Cómo quieren que hagamos la rifa?
Pónganme ahí cómo quieren que hagamos la rifa. ¿Cómo quieren? ¿El primer boleto que saquemos, al quinto o cómo lo quieren? El quinto, muy bien. Pues vamos entonces, el primer boletito que... Uy, el primero. El 2, válgame Dios. ¿Qué dicen los demás? Democracia, ¿qué dicen los demás? ¿Al primero, al segundo o al quinto? ¿Qué hacemos? ¿Cuál sacamos? ¿Quinto para hacer la de emoción? Bueno, ahí va. Entonces, primer boletito, ustedes son los que ven, yo no, que no es el ganador. El número 30 no es ganador. Segundo boletito, el número 29 no es ganador. Pues ya vamos por el quinto, amiguita, no hablaban. El número 20 tampoco es ganador. Faltan 2. El número 14 no es ganador. Este es el quinto, este es el bueno. Ahí está el quinto, crucen sus deditos. Este es el bueno. Vamos a ver. ¡Wow! Número maestro. El 22 es el ganador de este hermosísimo cráneo de dragón. El número 22 en el listado lo compró Ketita. Paloma Araos, por favor, hazle saber a tu... Ya salió, amiguita, pues se me duermen, activen la ardilla, acuérdense. Fue al quinto boletito, sacamos, aquí están los 4 boletitos anteriores, que fue el 30 no ganó, el 20 no ganó, el 29 no ganó y el 14 no ganó. El quinto fue el ganador y es el número 22, un número maestro, la construcción. Entonces, en el listado, el número 22 lo compró el boleto Ketita, no sé quién sea, le agradecemos su apoyo, es amiga de Paloma Arauz, también de Los Cabos. Sí, Palomita, dile a Ketita que se llevó su preciosísimo cráneo de dragón. Ya me pongo yo de acuerdo con ella para si lo mando en tu paquetería o lo mando en una paquetería especial para ella. Gracias, Alex, felicita al número 22 que fue el ganador. De verdad, gracias por su apoyo, como siempre les he dicho, si todos nos damos la mano, no habrá manos pidiendo ayuda. Hoy por ella, mañana por nosotros, y esperemos que no nos toque, sino para que alguien ayude a nuestras generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, que alguien les tienda la mano cuando lo necesiten. Les agradecemos de corazón a las más de 33 personas que cooperaron, aún sin boleto. Rifa otro. Gracias, Lupita, qué bueno que felicitan a la ganadora, pero no se preocupen, acuérdense que tenemos 20 cráneos más que nos hizo el abuelo, entonces quien quiera adquirir su cráneo, ya hay 11 vendidos, me quedan solo 9 cráneos para el curso de magia draconiana el domingo 6 de diciembre vía Zoom. Es un curso padrísimo, vamos a ver todas sus correspondencias, historia, bases, hechizos, rituales, conjuros, decretos con dragones, dragones de los 4 elementos, de Akasha, de Lemuria, iniciaciones, como llamen a sus dragones, dragón, rifa otro. Bueno, vamos a ver si rifamos otro, claro que sí. Este fue el primero, que fue la muestra, ya no le entregaron, la probamos, en cuanto nos lleguen los 20 cráneos más, rifamos otro, ¿vale? Ahora, para apoyar a otra causa, a otra persona, hay un chico que también trae problemas de salud y se lo vamos a donar a él, ¿de acuerdo? Entonces no se preocupen, les aviso en breve cuando me entreguen. Claro que sí, nena, yo les digo por el Navia Centro Holístico, hago la publicación, los boletos y hacemos la misma dinámica que esta, ¿de acuerdo? Gracias a todos, pues Ketita, la afortunada ganadora de este hermosísimo cráneo de dragón de obsidiana negra. Quien le interese saber qué energías trae este dragón de obsidiana negra, este cráneo, lo puede checar ahí también en la publicación de ayer donde avisamos que la rifa se iba a hacer en este en vivo. Ahí viene lo que implica energéticamente el trabajo con un cráneo de dragón específicamente de obsidiana negra, que es una maravilla. Gracias, amiguita, qué bueno que les gustó la información. Acuérdense, nos ayudan muchísimo comentando, dándole like, compartiendo y sobre todo pues invitando a un amigo. Si cada uno me invita a un amigo a las charlas, pues ya se multiplica esto. Es más, hemos estado dando regalitos en agradecimiento a nuestros fans destacados, tanto de Navia Centro Holístico como del Caldero de Tía Dalma, que es el grupo cerrado de estudio de Navia Centro Holístico. Quien se quiera incluir solicita acceso y se le da acceso sin ningún problema. Y vamos a rifar otro cráneo también para ver quiénes de los que están participando, que siempre nos comentan, nos comparte. Agradezco en especial a 2 personas que de verdad todos los días, publicación que hacemos, publicación que comparten, que comentan, que invitan. Ella es Silvia Jiménez y también es
chica Silvia Guadalupe Navejas Ramos. Gracias a ellas dos porque de verdad más que fan destacados, bueno, han sido nuestros seguidores, nos han apoyado desde el inicio, entonces gracias, amiguita Julia, con mucho cariño. Entonces, claro que sí, vamos a hacer más rifas para en agradecimiento también a nuestros, los que nos siguen, nos apoyan, los que nos dedican su tiempo y su confianza cada miércoles, en cada evento, en cada curso, de verdad muchas gracias. Y de parte de Ivonne Montes de Oca, de verdad gracias, 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 que se les multipliquen infinitas bendiciones y abundancia para ustedes y sus familias por apoyar su tratamiento de cáncer. Pues bueno, Ketita, pues felicidades porque eres la que te llevaste este hermoso cráneo de dragón, que además quien no ha tomado la mano ha visto, está bien cargado, hermosísimo energéticamente. Entonces es un lujo y es un regalote este cráneo de dragón. Como siempre, gracias a todos por su tiempo, su confianza. Nos vemos el próximo miércoles aquí en estas charlas en vivo gratuitas en punto de las 6 de la tarde. Un abrazote a todos y bendiciones.